Hola, continuamos con los contenidos de la unidad 2 y en estas videoclases el tema central será el proceso de surgimiento del Estado. Para abordarlo analizaremos el proceso de emergencia de las prácticas estatales en Egipto, que también nos va a servir para comprender los procesos de monopolización y jerarquización del conocimiento en estas sociedades. Los videos van a estar divididos en aquellos que corresponden a la descripción del contexto general de Egipto y aquellos que se ocupan específicamente del proceso de surgimiento del Estado, explicando el paso de organizaciones económico-sociales simples a organizaciones económico-sociales más complejas y con diferenciación social. También contarán con una entrevista al investigador Marcelo Campaño, autor de la bibliografía que proponemos para el análisis de las prácticas estatales. Bien, comencemos estableciendo las coordenadas espacio-temporales. Veamos entonces una línea del tiempo que representa la periodización básica de la historia egipcia. Alrededor de 5.000 a 4.000 años antes de Cristo se produce el proceso de neolitización de la región del Nilo, que en términos de la historia de Egipto se denomina periodo predinástico o cultura de Nagada. Este es el periodo que nosotros vamos a analizar como el escenario en el cual se originan las prácticas estatales. Luego, del 3100 al 2700 a.C., tenemos la época tinita, donde encontramos al primer faraón, Narmer, que es el encargado de la unificación del Alto y el Bajo Egipto. A esto le sigue el Reino Antiguo, que se extiende del 2700 al 2200 a.C., con capital en Menfis. Y es cuando se construyen las grandes pirámides como las de Giza. Le sigue un periodo de crisis política con la división de Egipto del 2200 al 2050 a.C., denominado primer periodo intermedio. Del 2050 al 1720 a.C. se produce la reunificación de Egipto en el Reino Medio, que es cuando se impone el culto al dios Amon-Ra. Del 1720 al 1550 tenemos un segundo periodo intermedio con la invasión de los Hyksos. Luego llega la etapa de máximo esplendor de Egipto, el Imperio Nuevo, que va desde el 1550 al 1080 a.C. Es la época de Tutankamón y Ramsés II. La etapa de decadencia comienza en el 1080 a partir de un tercer periodo intermedio, luego del cual se producen tres grandes conquistas de Egipto. La primera en el 664 a.C., que marca la segunda dominación persa. Luego la conquista por Alejandro Magno en el 332 a.C. Y por último la conquista romana, que va del 332 a.C. al 395 después de Cristo. Esta periodización nos muestra la extensa historia de Egipto. Muchas veces no se toma dimensión de la gran cantidad de años de esta historia, porque en general cuando se piensa en Egipto se piensa, por ejemplo, en las pirámides o en Cleopatra. Bien, fíjense, si las ubicamos en la línea del tiempo, la construcción de las grandes pirámides que nos encantan, que intrigan, que nos enamoran, están aquí. Y Cleopatra recién aparece por acá. Es mucho tiempo, ¿no? Bien, pero de esta historia tan larga, nosotros vamos a ver solo una parte. Porque, como bien deben recordar, esto no es historia antigua, sino historia de la educación antigua y medieval. Y en función de abordar algunos temas que para nosotros son centrales, seleccionamos diferentes procesos y periodos históricos y, en lo que respecta a Egipto, vamos a tomar el primer periodo, el periodo predinástico, como el escenario del surgimiento de las prácticas estatales.
Y luego vamos a seguir la consolidación de ese nuevo Estado para identificar en él los procesos de monopolización, jerarquización e institucionalización de la educación. Por eso, de la larga historia de Egipto, nosotros vamos a centrarnos en ese periodo. ¿Se entiende? Bien, veamos algunas características generales de la región para luego sí adentrarnos en el surgimiento de las prácticas estatales.